Y vamos a charlar acerca de la leptospirosis. Y para empezar, está bueno conocer, digamos, los objetivos que me tracé para hacer la clase. Lo primero sería reconocer la enfermedad como parte de las enfermedades febriles agudas y su impacto en la salud pública. Capaz que a veces nos centramos mucho en la clínica y este grupo de enfermedades febriles agudas tienen su impacto a nivel, como bien lo dice, de salud pública. Y lo vamos a ver más adelante por qué. Conocer la forma grave de la enfermedad y el impacto en pediatría. Describir los signos, síntomas, el tratamiento y el diagnóstico. Y describir los principales desafíos en prevención y control, que de pronto es donde ahí nuestro actuar como pediatra ambulatorio está bueno, ¿no? En conocer la prevención primaria de la enfermedad. Bueno, para hacer algo diferente, tomé un cuestionario de la Organización Mundial de la Salud acerca de la leptospirosis. Nada, es algo sencillo, corto, para que cada quien lo vaya haciendo y al final, con todo lo que charlemos en la clase, repasemos qué fue cómo fue que les fue, ¿no? Entonces, la leptospirosis. ¿Cuál afirmación es cierta? A, puede sobrevivir en los riñones de los animales hasta por 5 días. B, se transmite por orina infectada de animales que puede durar contaminando el ambiente por semanas o meses. C, es transmitida por un virus. O D, ocurre a nivel mundial, sobre todo en zonas templadas. Segundo, la leptospirosis usualmente no se transmite. A, tomando agua o comida contaminada con orina de animales infectados. B, de humano a humano. C, caminando sobre inundaciones. O D, a humanos a través de heridas o contacto de orina infectada en mucosas. 3. ¿Cuál de los siguientes es un principal factor de riesgo para brotes de leptospira? A, viajes nacionales e internacionales, el comercio, el transporte y el turismo. B, factores predisponentes como cáncer o enfermedad cardiovascular. C, el contacto con fluidos corporales de personas enfermas o muertas por la misma. O D, el contacto repetitivo y estrecho con roedores y animales domésticos, contacto con aguas contaminadas, pobres condiciones de vivienda, desastres naturales, el clima caliente o húmedo. Cuarta, presentaciones clínicas de la enfermedad incluyen todas menos una. A, algunas se manifiestan como ictericia, falla renal, hemorragia, miocarditis, que se conoce como el síndrome de Weil. B, signos y síntomas pueden aparecer en 48 horas después de la exposición. C, algunas personas infectadas son asintomáticas. O D, se puede desarrollar meningitis, hemorragia pulmonar o falla respiratoria. Quinto, seleccionen la afirmación incorrecta. Puede confundirse con malaria, dengue, fiebre amarilla, plaga bubónica y otras enfermedades pulmonares severas. Puede convertirse en epidemia, secundario a desastres naturales y crisis humanitarias. C, presenta una incubación de 2 a 4 días. O D, tiene una fatalidad del 5 al 30%. 6. ¿Cuál consejo es incorrecto para el manejo de un brote de leptospirosis? A, el uso de amoxicilina, ampicilina o doxiciclina. B, el uso de penicilina endovenosa para las formas graves y para las formas graves la terapia intensiva. C, inicio de terapia antibiótica los primeros 5 días para mejorar resultados. O D, el uso de vacunas para los que se encuentran altamente expuestos. 7. La prevención y el control de la enfermedad se puede lograr con las siguientes opciones, excepto control de roedores, manipulación de agua usada para reducir la exposición, inmunización del ganado o campañas de vacunación masiva. 8. La leptospirosis se considera una enfermedad global emergente y un problema de salud debido a el patógeno muta rápidamente, el número real de casos no se reportan o se mal diagnostican, el patógeno suele ser resistente a los antibióticos o se suele sobrereportar los casos.
y ya estas preguntas de verdadero y falso. Es una enfermedad mal diagnosticada y poco reportada en la actualidad, pero su incidencia se espera que aumente, especialmente en África, con mejoras en diagnóstico y vigilancia epidemiológica. La rápida urbanización, actividades como la minería y el impacto sobre el medio ambiente son factores que promueven que aumente su incidencia. Durante las epidemias hay evidencias que la quimioprofilaxis masiva puede reducir el número de infectados y formas graves de la enfermedad. Los trabajadores en zonas de desastres, drenajes y de sanidad y otros grupos de alto riesgo deben recibir quimioprofilaxis y equipos de protección personal. Y ya para terminar, el control de roedores y la inmunización de animales son las principales formas de control de epidemias. Y la leptospirosis puede simular otras epidemias de importancia internacional como la fiebre amarilla. Bueno, al final charlaremos de las respuestas a medida que se resuelva la charla. Esto que ven acá es un folleto, es una propaganda que le hacen a la leptospirosis. Esta es del Ministerio de Salud de aquí de Argentina. Y así como este hay miles, puesto que es una enfermedad que se ha convertido en un problema de salud pública, influenciado por diferentes factores, ¿sí? Así como este esquema, hay miles que pueden encontrar en Internet y hay páginas como por ejemplo está el Ministerio de Salud y también está el Centro de Control de Enfermedades que también promueven que se haga propaganda sobre los cuidados de salud, cómo prevenir la enfermedad y demás. Ahora les voy a mostrar rápidamente cómo es que se busca eso. Bueno, generalidades sobre la enfermedad. Es un problema de salud a nivel mundial, en particular en áreas tropicales y subtropicales y en países en vías de desarrollo. Está atribuido a condiciones climáticas y ambientales, sobre todo en zonas húmedas, en selvas húmedas, ¿sí? En Sudamérica es muy frecuente que se manifieste la enfermedad y depende mucho de las condiciones socioeconómicas. Hay ambientes contaminados, como por ejemplo la agricultura, ganadería, minería, zonas recreacionales, deportivas. Todo esto favorece a que se aloje la bacteria y perpetúe la infección. Y algo importante que hace difícil su erradicación es que puede permanecer por periodos prolongados en los túbulos renales de los animales. Puede durar hasta años la bacteria alojada en los riñones de los animales salvajes que funcionan como reservorio. La leptospirosis es una enfermedad zoonótica endémica causada por la bacteria Leptospira que se expresa frecuentemente en forma de brote, ¿sí? Es una enfermedad febril aguda, tiene distintas manifestaciones y la patogenia principal es una vasculitis extensa. Tiene presentaciones asintomáticas o subclínicas hasta una enfermedad subfebril febril autolimitada o una potencialmente fatal y puede ser monofásica o bifásica. Ahora más adelante charlaremos con más claridad todo esto. Acá otro esquema que ejemplifica todo el ciclo de la bacteria, que tiene que ver un medio que propicie a que los animales que han sido infectados orinen en estas zonas y se perpetúe este ciclo. Pero ahí es cuando llega el hombre, el ser humano, y a través de la piel por heridas, que se trague el agua o que tenga contacto con mucosas, entra la bacteria en el organismo y causa la enfermedad. Acá les dejo los links de la página del control de enfermedades, esto es americano, donde aquí pueden encontrar información sobre la enfermedad y folletos que pueden, por ejemplo, se pueden imprimir para tener en el consultorio, para tener en las zonas más vulnerables, si se hace consultorio en la periferia y demás, estaría bueno mostrarle a la comunidad que existen esas enfermedades. Y acá también este es donde saqué el artículo, el folleto principal, el que le mostré al comienzo, del Ministerio de Salud. Aquí como este encontrarán diferentes tipos de enfermedades, diferentes tipos de folletos donde explican la enfermedad, el control de plagas, el control de cualquiera. Bueno, la epidemiología.
Los niños son un grupo de riesgo de alta vulnerabilidad y fácil contagio, porque es inevitable que en zonas de riesgo los niños jueguen en charcos, en barros, en basureros, y ahí es donde generalmente los animales orinan y dejan depositada la bacteria. La población de riesgo, como bien lo dije, son zonas húmedas, bajas, inundadas, arroyos, lagunas y basureros. Dentro de los animales que funcionan como reservorios, los roedores en un 25%, e inclusive los animales domésticos, como por ejemplo los perros en zonas urbanas, también pueden estar colonizados. Y en mayor medida el ganado en particular. Y esto es importante, que al ser frecuente en zonas tropicales, donde hay otras infecciones también tropicales, por así decirlo, como el dengue, por ejemplo, se suele subdiagnosticar la enfermedad. Esto es importante, hay más de 500.000 casos mundiales de leptospirosis anualmente, principalmente en América Latina, en zonas como Brasil, Nicaragua y Guyana, que son zonas selváticas húmedas. En Argentina, las provincias de Santa Fe y Entre Ríos son los que mayor número de casos anualmente presentan y también muertes. Y la letalidad de la enfermedad suele ser hasta de un 10%. Ahora vamos a conocer cuáles son las formas graves que hasta en un 10% causan la letalidad. Acá lo que les mostré, las provincias que son las que más número de casos reportados en los años han presentado. Esto fue en un periodo de 6 años, del 2011 al 2017. ¿Sí? Los humanos sirven como huéspedes accidentales. Esta es una zoonosis. Nosotros no debemos hacer parte del ciclo habitual de la bacteria, pero condicionado por factores como la mala higiene y demás, y que entremos al medio donde está la bacteria, fácilmente nos podemos infectar. Es muy importante que el diagnóstico sea precoz y asimismo la terapia antibiótica, puesto que por un lado disminuye el transcurso de la enfermedad y sobre todo reduce la letalidad. Y esta enfermedad, junto con varias enfermedades febriles agudas, entran dentro de las enfermedades de notificación obligatoria. Acá les dejo el módulo de notificación a través del Sibila. Debe ser individual, ¿sí? Y debe ser inmediata ante la recepción, ¿sí? Y debe ser la recepción inclusive de caso sospechoso. Ahora vamos a ver la definición. Si bien no se tiene aislamiento de la bacteria, no se confirmó el caso, si sospechamos que hay una posible infección por leptospira, se debe inmediatamente hacer la notificación. Acá, esto lo saqué de una revista argentina de salud pública, donde muestra las provincias que mayor tienen prevalencia de la enfermedad. Y los factores de riesgo son, digamos, los que uno esperaría, dado las características de infección que tiene la bacteria. Más frecuente en hombres mayores de 20 años, facilitados por animales en zonas urbanas o en zonas rurales. Uno esperaría que en zona rural de pronto sea más alta, pero no, en zona urbana generalmente hay animales como las ratas y perros domésticos que llevan la enfermedad, contacto con roedores, contacto con aguas, mucho de lo que ya veníamos hablando. E importante esto, cuando hay algún tipo de inundación o anegamiento, que también es básicamente como un tipo de inundación básicamente, es cuando empiezan a haber brotes de la enfermedad. Cuando hay algún tipo de desastre natural, no pensamos a veces que las enfermedades también se propagan. Y la leptospirosis es una de ellas, que está facilitada por el agua que invade. Bueno, esta es la leptospirosis, es una espiroqueta, ¿sí? Es prima hermana de la treponema y de la borrelia, que también son patógenas para el hombre. Hay más de 300 subespecies, las más frecuentes son la interrogans y la diflexa, ¿sí? La Listeria monocitógenes, que también la conocemos, no produce leptospirosis, produce otra enfermedad que no va al caso, ¿sí? Y es una bacteria gram negativa,
puesto que la composición celular que tiene le da esa facultad. El periodo de incubación es de 5 a 14 días, con una mínima de 2 y una máxima de 30 días. Son diferentes los mecanismos por los cuales la bacteria causa daño, pero básicamente hay una vasculitis, hay un daño endotelial, que principalmente afecta los capilares. Entonces vamos a encontrar alteración de los endotelios de la microcirculación, formación de complejos inmunes. Eso es importante, la bacteria no solamente causa daño a nivel, a nivel del endotelio, sino también se media una fase inmunitaria donde se crean estos complejos. Hay acción de toxinas también, hay hipoxia tisular y hay algunos fenómenos hemorrágicos. Después de la infección se produce una vasculitis sistémica. Esto es lo que les mencionaba. De ahí es donde aparecen las diferentes complicaciones, por ejemplo, a nivel pulmonar, a nivel renal, a nivel hepático, ¿sí? Todo mediado por depósitos de inmunocomplejos que finalmente lo que están haciendo es daño vascular. En cuanto a la clínica, lo que uno esperaría, básicamente, de todas estas febriles agudas, es una fase de septicemia y luego una segunda fase que es inmunomediada. Generalmente la leptospirosis cursa con ambas fases, pero en la primera fase suele dar el cuadro inicial y posteriormente se autolimita. El cuadro inicial dura más o menos una semana y hay presencia de leptospira en la sangre. Se caracteriza por fiebre, escalofríos, cefalea, mialgias, náuseas, vómitos y derrame conjuntival. Como ven, son bien inespecíficos los síntomas. Quizás el síntoma, no cardinal, pero sí como que llama, que te hace pensar más en que sea leptospira, son las mialgias en pantorrillas y a nivel lumbar, que es bastante frecuente. La leptospira puede quedar ahí o puede progresar a una segunda fase que es inmunomediada, donde hay depósitos de inmunocomplejos IgM que dependiendo de dónde se aloje este inmunocomplejo va a causar el daño, ¿sí? Esta fase se llama inmunomediada, no responde al tratamiento antimicrobiano, no es tan frecuente y también se llama leptospirúrica, porque en orina se sigue aislando la bacteria. El 90% se autolimita y el 10% tiene mayor compromiso. Esta guía, este esquema lo saqué de la SAP, donde me llamó la atención porque sindromiza a estas enfermedades. La leptospira, junto con todas estas enfermedades, tienen en común que son mediadas, producidas por vectores, ¿sí? Todas son tropicales, todas son de notificación obligatoria y todas debutan con fiebre, cefalea y mialgias. Cada una de ellas tiene su cuadro característico y por eso es que es tan fácil, de alguna manera, obviar el diagnóstico o mal diagnosticarlo, porque se puede parecer muy fácil a cualquiera de estas enfermedades, ¿sí? Entonces, resumiendo la clínica, así como este folleto que les presento acá, como les dije, hay muchos en internet, donde encierra, ¿no? Encierra la clínica que uno esperaría encontrar en un paciente con sospecha de leptospirosis, fiebre alta, dolor de cabeza, ojos rojos. Puede tener ictericia o no, no es tan frecuente la ictericia, el dolor abdominal, las mialgias, puede tener rash, vómito, escalofríos y diarrea. La forma grave, ¿sí? La forma grave de la leptospirosis se caracteriza por fiebre, meningitis aséptica y uveitis. Y acá en la forma grave suele haber el síndrome de Weil, que el síndrome de Weil se caracteriza por ictericia y alteración renal. Es causada por la leptospira, icterohemorragia, y también puede llegar a causar hemorragia pulmonar, arritmias cardíacas y colapso circulatorio.
así como también concentraciones anormales de potasio y magnesio. Todo depende, como les dije, si los inmunocomplejos se depositan a nivel pulmonar, cardíaco y demás. Puede tener una letalidad hasta del 50% con un promedio del 5 al 15%, perdón. Y no es tan frecuente en pediatría, es más frecuente en adultos, ¿sí? Y algo importante del síndrome de Weil es que todos los pacientes tienen valores anormales en orina completa, tienen hematuria, proteinuria y tienen cilindros. El síndrome de Weil, entonces, como les dije, es ictericia, deterioro de la función renal, hay hemorragias, colapso vascular y puede haber inclusive alteración de la conciencia. Causa fiebre alta, generalmente menos de una semana, puede haber hepatospleno, y de los laboratorios lo que encontramos es colestasis, ¿sí? Aumento de la bilirrubina directa por debajo de 20 miligramos por decilitro, aumento de FAL, las transaminasas levemente aumentadas y trombocitopenia, que puede confundirnos con el dengue, por ejemplo. Puede haber compromiso renal, aumento de uric-creatinina con descenso del clearance, y la nefropatía define la gravedad y el pronóstico de la enfermedad. Acá es más fácil entender cómo se presenta la leptospirosis habitual, la típica, por decirlo así, y la complicada que es el síndrome de Weil. Eso lo tomé de la Nelson. Como les dije entonces, suele ser bifásica, produce dos diferentes estadios de enfermedad. En la primera, siempre la bacteria se encuentra en la sangre. Vamos a tener hemocultivos positivos y la clínica es inespecífica. ¿Sí? También se puede obtener el líquido cefalorraquídeo, la bacteria, en ambos periodos. Posteriormente, si se generan los anticuerpos, eso básicamente está mediado por alguna reacción cruzada con los neutrófilos y demás que predispone a que se creen estos inmunocomplejos, pueden haber complicaciones. Por un lado, que no se desarrolle el síndrome de Weil, pero que sí se aloje la bacteria a nivel meningio, a nivel del globo ocular, ¿sí? Por ejemplo, como se ve aquí en este esquema, o que se desarrolle el síndrome de Weil con complicaciones mucho más evidentes. Como vemos acá en los laboratorios, como les dije, la sangre es el principal, es donde primero obtenemos la bacteria y posteriormente en la orina. Los pacientes infectados, enfermos por la leptospira, hasta casi un mes pueden tener la leptospira en orina y es contagiosa esa orina. ¿Sí? Por ahí deben tener aislamiento de contacto, sobre todo a nivel de orina, los pacientes, porque pueden llegar a contagiar. Bueno, y para el diagnóstico, entonces, como siempre, tenemos nuestra batería de laboratorios de perfil infeccioso, ¿no? El primero, digamos, pediría un hemograma. Lo que uno espera es que haya leucocitosis con disminución a la izquierda, hay trombocitopenia y puede haber anemia normocrómica. Y en la química, de lo más importante es la alteración hepática y la alteración renal. Aumento de la creatinina en la urea, ¿sí? Y lo que les hablé anteriormente a nivel hepático es básicamente que aumenten las transaminasas, no más de 500 o no más de 200 para algunos autores, y signos de colestasis, aumento de la FAL y ictericia. También van a estar aumentados los reactantes de fase aguda. Y un dato importante, la CPK generalmente se encuentra muy elevada. Entonces aquí ya tenemos algunos datos para diferenciar esta enfermedad de otras, ¿sí? Como por ejemplo la CPK. No en todas las tropicales se eleva la CPK. La hipocalemia también está presente en pacientes con insuficiencia renal. No es habitual que haya insuficiencia renal con hipocalemia. Y bueno, básicamente eso. Como les dije, la primera semana los hemocultivos suelen dar positivos y hasta en 14 días podemos obtener el aislamiento de la bacteria en urocultivo y en líquido cefalorraquídeo.
predominante en urocultivo, hasta casi un mes o un poco más de un mes, ya que la bacteria puede persistir en el riñón, en la orina, por supuesto, y en el humor acuoso. Recordemos que causa uveitis también como parte del cuadro. Y el método diagnóstico es la detección directa de la bacteria o de los anticuerpos. Ahora les mostraré cómo es el esquema diagnóstico. Por supuesto, la orina suele ser patológica. Vamos a encontrar proteinúria leve, leucocituria, piuria, hematuria microscópica. Suele ser de baja densidad y presencia de cilindros hialinos. Luego, si tenemos un cuadro febril agudo y solicitamos una orina completa, encontramos estas características, nos pueden hacer sospechar en una leptospirosis. El líquido cefalorraquídeo, la leptospira puede causar una meningitis aséptica. Hay presencia de células, habitualmente entre 100 a 500. Hay periomido linfocitario. Hay aumento ligero de la concentración de proteínas, y concentración de glucosa normal. Otros estudios de pronto no tan específicos, como la radiografía de tórax, te puede dar tipo una neumonía atípica, ¿sí? No es tan frecuente. Y el electrocardiograma, sobre todo en formas graves de presentación de la enfermedad, hay algún tipo de arritmia, básicamente. Acá hay dos premisas que son importantes, que son muy características de la leptospira. La presencia de hipocalemia es útil para diferenciar la insuficiencia renal aguda, secundaria a la leptospira, de otras causas. Y la asociación de hiperbilirrubinemia directa con transaminasas levemente elevadas y CPK muy elevada deben hacernos sospechar leptospirosis. Acá este cuadrito encierra básicamente todo lo que les dije. Esto nuevamente fue en Santa Fe y Entre Ríos. Fue en una muestra que se hizo entre el 2012 y el 2013, ¿sí? Y básicamente se sigue respetando la misma proporción de lo que les hablé en cuanto a la frecuencia de los síntomas, en cuanto a qué laboratorios uno podría esperar. ¿Sí? Si vemos la fiebre, la ictericia, cefalea y mialgias van a la cabeza. Síndromes también, dificultad respiratoria, insuficiencia renal, todo esto, el síndrome colestásico. Y en los laboratorios, la leucocitosis, neutrofilia, trombocitopenia y los restantes de fase aguda elevados. Bueno, es importante, como en la mayoría de las enfermedades, sospecharlo, ¿no? Sospechar la enfermedad y definir si estamos frente a un caso sospechoso, probable, un caso confirmado, o se descarta completamente que no es leptospira. Para sospechar que es una leptospirosis, obviamente tenemos que tener un síndrome febril agudo, entre 4 y 7 días de fiebre, pero sobre todo que tenga antecedentes epidemiológicos compatibles en los últimos 30 días previo al inicio de los síntomas. Después se van a hacer las pruebas de diagnóstico, que básicamente por un lado es la ELISA, ¿sí? Que busca el antígeno, y la microaglutinación, que busca los anticuerpos. Es un caso probable si tenemos una reacción a pruebas de ELISA, pero si además el test de microaglutinación tiene estos valores, por debajo de estos valores, te hace sospechar, o es un caso probable. Sí, esto es más de laboratorio, pero sobre todo es importante esto, la microaglutinación, porque por un lado, si se aumentan los valores, confirmamos el caso. Y por otro lado, si detectamos la bacteria en algún método de cultivo, ya sea en orina, líquido cefalorraquídeo o sangre. O que haya seroconversión, que el paciente tenga negativo, la microaglutinación, y se positivice en 2 o más muestras en 10 días de evolución. De esta forma nosotros podemos confirmar que estamos frente a un caso de leptospira. Y se descarta o porque no haya reacción, ¿sí? O porque no tengamos ELISA tampoco, o porque se confirme otra enfermedad.
El tratamiento, bueno, va a variar dependiendo de la severidad del cuadro, si es leve, moderado o grave. Lo que se recomienda es que si es leve, ¿sí?, el manejo va a ser ambulatorio y básicamente corresponde a manejo sintomático y antibiótico. Si es moderado, ¿sí?, el moderado se caracteriza por que se adicione dolor abdominal, ictericia, síntomas respiratorios, ¿sí?, o dificultad respiratoria. Requiere manejo hospitalario, ya sea para internarse o para observación por guardia. Y un cuadro grave es cuando ya llega un compromiso sistémico importante. Se recomienda que si el paciente se interne en unidad de cuidados intensivos. Algunas premisas del tratamiento: se debe iniciar tan pronto como sea posible. La penicilina intravenosa es el antibiótico de elección. La G, en particular, disminuye la duración de los síntomas y sobre todo los síntomas sistémicos. Como dato de color, hay una reacción, que es la que ven acá, donde al inicio de la penicilina y la destrucción de las espiroquetas produce fiebre, acompañada de cefalea y mialgias. Nada, eso está descrito dentro del plan terapéutico. Otros antibióticos con los que contamos, como la cefotaxima, ceftriaxona o doxiciclina, son iguales de eficaces a la penicilina G. Y en cuadros leves, la ampicilina, amoxicilina y doxiciclina vía oral están recomendados también. Y como les mencioné, todo paciente internado debe tener aislamiento de contacto con la orina, pues puede ser afectante a otros humanos. Este es el resumen. Esto lo saqué de una guía práctica del Ministerio de Argentina, donde muestra que en menores de 10 años hasta 8 años se recomienda la amoxicilina y la penicilina. En mayores de 10 años el tratamiento sigue siendo la penicilina, en caso, o la doxiciclina. Y en pacientes hospitalizados no varía mucho, siendo la penicilina básicamente el tratamiento de elección. Acá hay un algoritmo de tratamiento, de manejo inicial del paciente con sospecha de leptospirosis, donde muestra que si no tiene signos de gravedad, permite el tratamiento ambulatorio. Básicamente lo que les mencioné. Necesita antibiótico, tratamiento sintomático y medidas de control de la enfermedad, de reposo, notificar el caso y demás. Si tiene signos de gravedad, lo que se recomienda es un tratamiento hospitalario. Y hay que buscar básicamente compromiso de algún órgano. De ser así, va a requerir tratamiento en unidad de cuidados intensivos. Y de no ser así, por lo menos se debe quedar el paciente hospitalizado para tratamiento antibiótico endovenoso. Bueno, de la prevención es un poco más extenso, pero lo que más se ha visto que previene la enfermedad es la vacunación del ganado doméstico y las mascotas. Asimismo, como el control de roedores, la desinfección de áreas contaminadas y la prohibición de ingresar a aguas contaminadas. Siendo esto prevención primaria, es lo que más ha mostrado efectividad en el control de los brotes de leptospira. Otro folleto. Acá vemos los otros métodos de prevención, ¿sí?, de los que seguramente ya muchos conocemos, que tienen que ver con las medidas como viven en el hogar, con el control de los animales, con el uso de equipos de protección personal para aquellas personas que trabajan en zonas de riesgo, por ejemplo, que trabajan en zonas de desastres, en basureros, o que tienen contacto con agua contaminada. Hay otro apartado muy importante y es la quimioprofilaxis, el uso temprano de antibióticos para prevención de la enfermedad, ¿sí? No en todas las personas se debe dar el antibiótico, sino básicamente aquellos que tengan ciertos ítems que los hagan aptos a recibir la medicación. Por ejemplo, que ingresen a una zona endémica, ¿sí?, ya sea
por inundaciones, el personal militar, practicantes de deportes de aventura, brigadistas y otros. El tratamiento de elección o la medicación de elección es la doxiciclina, ¿sí? De 9 a 12 años, una dosis semanal de 100 miligramos, y en mayores de 12 años y adultos, una dosis semanal de 200 miligramos. También en pacientes inmunocomprometidos, que tengan, por supuesto, riesgo a adquirir la enfermedad, ¿no? Esto es cómo viene el comprimido, para que lo conozcan, básicamente, ¿sí? Y hay algunas premisas, como que solamente se debe repetir si permanecen las condiciones de riesgo y demás. De pronto, no nos va a tocar a nosotros indicar como tal. Generalmente lo hace el infectólogo, es el que se encarga de determinar la zona de riesgo y de instaurar el tratamiento profiláctico, pero sepamos que existe y que se debería usar, sobre todo en condiciones facilitadas por la naturaleza y demás. No se recomiendan embarazadas ni menores de 8 años, ¿sí? Y se debe dar a personas mientras permanezcan en áreas de anegamiento o inundación. Bueno, y algo importante es que existe la vacunación, existe la vacuna frente a la leptospira, que asimismo, como vimos en la quimioprofilaxis, no se le da a todo el mundo, no está dentro del esquema obligatorio. Es una vacuna que está facilitada a las personas que se encuentran en riesgo, ¿sí? Ya sea porque viven en zonas de riesgo o demás, como lo dije anteriormente, y requieran el uso de la vacuna, ¿sí? Estas son las principales formas a las que protege la vacuna, y entre esas, a la icterohemorragia, que como vimos es la que facilita el síndrome de Weil. Y por lo general se da una dosis de 0,5 en un intervalo de 6 a 8 semanas, pero no se sabe si requiera de refuerzos, no se sabe tampoco por cuánto tiempo el paciente quede inmunizado frente a la enfermedad. Hay muy pocos estudios acerca de la vacunación. Pregunté en el servicio de infectología del hospital y la verdad que se sabe muy poco acerca de la vacuna, y se da dentro del esquema de prevención, pero no sé, no está bueno dejarse fiar solamente por la vacuna, ¿no? Y se recomienda su uso en personas mayores de 15 años, por supuesto, como vimos, en todos los trabajos que involucren aguas contaminadas y demás, donde pueda ser alojada la bacteria. Bueno, aquí tenemos un caso clínico rápidamente del Hospital San Martín de la Plata, donde tenemos un varón de 16 años, ¿sí? Que van a ver que reúne mucho de lo que hablamos. Se interna por fiebres, calofríos, astenia, mialgias, en ambos miembros inferiores de 5 días de evolución. Vieron que la clínica es muy inespecífica y la puede producir cualquier enfermedad de las tropicales. Tiene antecedente de haber estado descalzo en zona rural y en contacto con roedores. Un dato positivo que te hace pensar, sobre todo en los roedores, qué tipo de enfermedades transmiten. Estaba con 37,5 y presentaba dolor a la palpación de masas musculares y discreta paraparesia. Y en el laboratorio tenemos una eritro aumentada, una CPK bastante aumentada, una aldolasa, que es una proteína que se libera cuando hay daño muscular, también elevada, y las transaminasas elevadas, no mucho, y un sedimento urinario con cilindros granulosos. Ven que reúne mucho de lo que ya hablamos, que son laboratorios que te hacen cada vez más sospechar en la enfermedad, pero esto ya tiene que ser más confirmatorio, porque desde un comienzo, con este antecedente epidemiológico, ya podríamos sospecharlo, ¿no? Se pidieron serologías, se pidieron en 2 hemocultivos, y fueron positivos para Leptospira pomona. Es otra variante, otra bacteria. Recibió tratamiento con ampicilina por 7 días con buena evolución. Es un caso muy típico de Leptospira. Fue el más fácil que conseguí de 16 años, porque la verdad que están descritos muy pocos en niños así de este tipo. Aunque en el hospital tuvimos un caso de Leptospira que se aisló a nivel meningio, sí, que estuvo creo que internado en la sala 14, el bebé.
y tuvo una clínica muy parecida, tuvo un cuadro de diarrea y deshidratación, y se aisló en líquido cefalorraquídeo la bacteria. Esto no es para que se confundan, esto es otro tipo de enfermedad diferente a la leptospirosis, se llama listeriosis, y es una enfermedad invasiva por Listeria monocytogenes. ¿Sí? Eso es para que lo conozcan, para que sepan que existe y que sea sobre todo en mujeres embarazadas y recién nacidos. Básicamente es la ingesta de la bacteria. ¿Sí? En neonatos, de pronto produce un parto prematuro, neumonía y tienen cuadros de septicemia. ¿Sí? Y una letalidad del 14 al 56%. Nada, básicamente es por transmisión alimentaria, por carnes de aves, leche no pasteurizada y quesos blandos. ¿Sí? Y el tratamiento antibiótico, por ahí depende mucho más del neonatólogo, pero son los esquemas antibióticos habituales, ¿sí? No varía mucho. Nada, es como para que conozcan que también existe otra enfermedad. Bueno, y ya para ir cerrando, estaría bueno ver cómo nos fue en el examen, ¿no? Entonces, con respecto a la leptospirosis, se transmite por orina infectada de animales que puede durar contaminado el ambiente por semanas o meses, ¿no? La leptospirosis usualmente no se transmite de humano a humano, a no ser, por supuesto, que se encuentre en fase leptospirúrica y sea un contacto estrecho, repetitivo con la orina del paciente. Es muy infrecuente, pero no es la forma de transmisión habitual. ¿Cuál de Diego, los sí es si un querés, principal factor de riesgo? ¿Cómo? Diego, sí, Caro te habla. Sí. Si querés podemos hacer participar al auditorio, a ver si alguien se Perfecto. anima a habilitar el micrófono o responder por el chat. Dale, me parece bien. ¿Te parece? Sí, sí, genial. Ya que tuvimos participación hasta del perrito. Bueno, ¿alguien se anima? La D, Diego. ¿Cuál de los siguientes es un principal factor de riesgo para brotes de leptospira? Sí, genial. El contacto repetitivo y estrecho con roedores, animales domésticos, aguas contaminadas. Exacto. Sí, sí, sí. Bien. ¿Cuál de las siguientes presentaciones clínicas de la enfermedad no es habitual? O, no, perdón. Eh, Todas son presentaciones de la enfermedad excepto una. ¿Cuál no esperaríamos encontrar en la forma de presentación de la leptospira? La B, porque aparece a los 5 días. Exacto, el periodo de incubación suele ser un poco más tardío, Bien. ¿sí? Es raro que aparezca en menos de 48 horas. Uno esperaría un poco más, por lo menos unos 7 días uno esperaría. Seleccione la afirmación incorrecta. Ahí responden en el chat que la sé. Y no puedo ver el chat, pero bueno, sí, la sé, exactamente. El periodo de incubación suele ser un poco más prolongado. Para que no me deja. Sí, como les dije, 2 a 30 días inclusive. ¿Cuál consejo es incorrecto para el manejo de un brote de leptospirosis? Exacto. No, ahí creo que, a ver, para. No sé si se respondió esta o no, pero la incorrecta es el uso de vacunas. Como les dije, no es importante la vacunación en seres humanos, sino lo importante es en el ganado, ¿no? Uh, bueno. La prevención y el control de la enfermedad se puede lograr con las siguientes opciones, excepto
Bueno, esta es muy parecida a la anterior, ¿sí? ¿Cuál no es la forma correcta de prevención y control? Ahí respondieron que la D. Sí, la del control. Las campañas de vacunación masiva no se recomienda. El ganado sí, todo el trato de aguas también. La leptospirosis es considerada una enfermedad global emergente y un problema de salud debido a... B de bueno, responden en el chat. Bebe bien, sí. No se reportan adecuadamente los casos. Y verdadero o falso. Es una enfermedad mal diagnosticada y poco reportada en la actualidad, pero su incidencia se espera que aumente, especialmente en África, con mejoras en diagnóstico y vigilancia epidemiológica. Yo ahí, Diego, tengo mis dudas porque calculo que dependerá de la zona de África. Hay zonas muy húmedas y hay zonas muy secas. Eh, es como que en la clase que diste no dijiste nada de esto, pero por lógica se esperaría que sí, sobre todo si se mejora el diagnóstico, porque como decías hoy, es complicado en las etapas iniciales. Claro, sí, sí. Pero bueno, uno esperaría que a medida que mejoran las técnicas diagnósticas se pueda hacer más precoz el diagnóstico y se pueda diagnosticar correctamente la enfermedad. Uno esperaría eso. Digamos, en este caso sería verdadero. Exacto. La idea es que como es una enfermedad muy poco reportada, si uno mejora el diagnóstico y la vigilancia, aumentaría el número de casos, pero no por el aumento del número de casos en sí, sino justamente por mejoras en el reporte. Bien, la rápida urbanización, actividades como la minería y el impacto sobre el medio ambiente son factores que promueven que aumente su incidencia. Ahí respondieron verdadero. Verdadero, sí. Durante las epidemias hay evidencia que la quimioprofilaxis masiva puede reducir el número de infectados y formas graves de la enfermedad. ¿Alguien se anima con esta? Verdadero. Respondan. Recuerden que la quimioprofilaxis está solamente indicado en algunas personas. Es muy puntual el uso de antibióticos, ¿sí? Y de pronto sí, reduce el número de infectados, pero no está comprobado que las formas graves de la enfermedad las vaya a prevenir. Luego, hay otras medidas que sí aportan más, durante una epidemia aporta mucho más, ¿no? No tanto la quimioprofilaxis. Los trabajadores en zonas de desastres, drenajes y de sanidad y otros grupos de alto riesgo deben recibir quimioprofilaxis y equipos de protección personal. Claro, esta sí es una indicación más puntual, ¿no? La quimioprofilaxis en ciertas personas. Ahí sí uno esperaría que fuera más efectivo. Acá respondieron varios, verdadero. Sí, 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 ahí sí viendo. El control de roedores y la inmunización de animales son las principales formas de control de epidemias. ¿Verdadero bien? No, me quedó mal, era esta. Es verdadero, sí, ahí quedó mal. No. Y la leptospirosis puede simular otras epidemias de importancia internacional como la fiebre amarilla. Bien.
cualquiera de las enfermedades tropicales puede simular cualquier otra. Es importante entonces apoyarnos en los métodos diagnósticos y sobre todo en la epidemiología para poder discernir frente a cuál estamos, ¿sí? Bueno, y por último aquí les dejo entonces de dónde tomé la información del Nelson y el Redbook y algunos artículos que encontré que encierran mucho, como también esa guía del Ministerio sobre la leptospira, que la verdad está bastante completa y te da un cuadro comparativo entre cada una de las enfermedades y qué esperarías encontrar como más característico en cada una, como para que nada, para que la sepan y la tengan presente, que está bueno pensarla, ¿no? Y esto que hablaba más de la inmunidad, pero nada, no los confundo. Y bueno, gracias por la atención. Cualquier pregunta, ahí está Caro. Bueno, Diego, muy, muy clara la exposición. El tema que elegiste presentar, la verdad que no lo vemos mucho porque no tenemos muchos casos en el hospital, pero la verdad que es un tema de importancia sanitaria, económica. A nivel del ganado, viste que genera abortos o bajo peso, entonces también tiene un impacto económico al margen de la salud, por supuesto. Y ustedes son todos muy, muy jóvenes, pero en las inundaciones del 2003 de Santa Fe, el gobernador, que se llamaba Reutemann, contrajo la enfermedad cuando fue a visitar, a recorrer las zonas inundadas, y eso fue como una noticia importante. Bueno, no sé si... Ah, y en el chat Magda estaba diciendo que acá en La Plata, también cuando fueron las inundaciones, hubo una campaña de vacunación para la leptospirosis. Así que no sé si alguien tiene alguna consulta, alguna duda, algún comentario. ¿Ya? Hola. Bien. Hola. ¿Ya? Más o menos se escucha. Hola, hola. ¿Ahora me escuchan? Y se escucha bajito, pero se escucha. Fue clara la presentación, Diego. Gracias por hacerla. Quería hacer algunos comentarios. Primero, por un lado, por ahí para que a mí me confundió un poquito ahí al final de la presentación. Listeria monocytogenes es un germen completamente aparte y la clínica y la distribución geográfica son distintas. Ahí es para una clase aparte como para que eso no genere confusión. Vos lo nombraste, pero no tiene que ver con la leptospirosis. Y después algunos comentarios, algo que está bueno reflexionar ahí entre los diagnósticos diferenciales de lo que vos ibas tirando, es tener en cuenta a la enfermedad infecciosa más prevalente en nuestro medio, ya que estamos hablando de salud pública, que es COVID-19. La mayoría de los síntomas que vos planteaste ahí, que son de leptospirosis, tanto en el periodo agudo como en el periodo luego postinfeccioso, son similares a COVID, y en el postinfeccioso puede parecerse al síndrome multiinflamatorio post-COVID. Hoy en día muchas veces nos pasa que interpretamos a los pacientes como sospecha de COVID y nos olvidamos del resto de las interpretaciones diagnósticas, o estando en guardia central tal vez pensamos en leptospira pero no en COVID. Son dos diagnósticos diferenciales que se superponen mucho y que hay que tener en cuenta, y acá juega mucho el interrogatorio y dirigido a la epidemiología, tanto viral como bacteriana en el caso de leptospirosis. Y por último quería comentar el tema de la antibioticoterapia. Todo lo que vos nombraste son eficaces contra leptospirosis, pero si nosotros eligiéramos el de menor espectro y el más dirigido sería penicilina. En todos los casos, no solo en el endovenoso, sino en el vía oral, el antibiótico de elección, para que quede claro, pero para jerarquizarlo, es penicilina, tanto en el vía oral como en el endovenoso. Si no contáramos con penicilina, alguno de nosotros, pero la penicilina es de elección porque es el de menor espectro y por ende que menor resistencia genera.
Y por último, en cuanto a la vacuna, no es sorprendente que no sea algo que se hable y que no tengamos tanta información, ya que si vemos la distribución es una enfermedad olvidada, una enfermedad de la pobreza, así como hablábamos con Chagas, donde se estudia poco, porque ninguna farmacéutica invierte. Por ahí algo para complementar que hubiese estado bueno, que por ahí se puede hacer para más adelante, es hacer una revisión bibliográfica sobre qué hay de vacunas, porque hay algunas vacunas que tienen eficacia, pero que por ahí son, no tienen desarrollo comercial en muchos otros países. Algo que por ahí estaría pendiente y que está bueno para desarrollar más adelante. Nada más. Gracias. Miguel, de acuerdo en todo. Lo de África, en realidad, es porque el cuestionario, en realidad es, digamos, el mismo, es textual, del que aparece en la página de la OMS y Panamericana de la Salud, y bueno, ellos tienen, por supuesto, una visión mucho más global de la enfermedad. Pero bueno, nos impacta en el sentido de la pobreza, de las inundaciones y las catástrofes, ¿no?, que tenemos en esta provincia, que es endémica, Entre Ríos y Santa Fe. O sea que en ese sentido no está muy lejos. Y muy bien lo que decís de la vacuna, que habría que buscar más información sobre eso para clarificar ese punto. Perfecto. Yo me refería que no era tan endémica, no leptospirosis, para nada. Me refería a listeria. Ah, perdón. Bueno. Ahí al final había puesto algo de listeria, que es otra enfermedad totalmente distinta y que no tiene la epidemiología similar a leptospirosis. Bien. Endémica y súper importante en nuestro medio. Bueno. Bueno, y esto que quedó en la pantalla, que es este artículo, esto lo publicaron investigadores del CONICET en el 2018, en realidad para darle importancia a que es una, si bien, como vos decías, Miguel, es una de las enfermedades de la pobreza y olvidadas, igualmente hay investigadores que le siguen dando bolilla y que siguen trabajando en ese sentido, y esto desde hace muy poquito. En el 2018 encontraron cómo el mecanismo, digamos, los neutrófilos no pueden fagocitar a las leptospiras, que son patógenas, y sí lo pueden hacer con las que son saprófitas y que no generan enfermedad. Y eso abre el juego a seguir otras líneas de investigación en base al desarrollo de nuevos tratamientos, diagnóstico, ¿sí? Así que, si bien es una de las enfermedades olvidadas y reemergentes, igualmente hay gente que todavía se preocupa por ellas. ¿Alguno tiene alguna duda, alguna inquietud, algún aporte? Diego, una pregunta, no sé si por ahí lo Sí. dijiste anteriormente. Con respecto a los parámetros de laboratorio, por ahí un aumento de LDH significativo, más allá que puede ser como reactante de fase aguda, y un aumento de CPK, ¿nos puede orientar un poquito más para el diagnóstico y sumar? ¿O pueden estar aumentados aisladamente, no pensando en leptospirosis? Sí, no sé si puntualmente alguna otra enfermedad también aumente, por ejemplo, la CPK, pero, por ejemplo, La que tengas tripinosis, por tú, ejemplo. sí, o que tengas tú una trombocitopenia es algo muy en específico, ¿no? Pero sí, digamos, es reunir las características del laboratorio y ahí sí te daría como más sospecha, ¿no? Yo creo que va muy sujeto es a la epidemiología y la clínica del paciente, ¿no? Como que más te pesa más. Pero si querés, sí, digamos, la CPK elevada
y conjunto con la eritro elevada, te apoyaría un poco más, ¿no? Igual el diagnóstico finalmente lo haces con el aislamiento de la bacteria o con las técnicas de que tenga los anticuerpos, ¿no? Bien. Pero sí, va muy de la mano con la clínica, ¿no? Y con todo. Gracias, Diego. Sí, Diego, muy bien, esas dos cosas que decís orientan. Y, por ejemplo, también en los casos en que hay ictericia, la ictericia, por ejemplo, en Hanta es excepcional y en dengue también. Eso, cuando está presente en esta también te orienta. Pero bueno, ya son cuadros mucho más graves. Sí, por acá. ¿Se ve ahí el artículo? ¿Sí se ve? Porque mira, por ejemplo, acá tenés, digamos, lo más particular de cada enfermedad, qué esperas encontrar en cada una, como para tener ese diagnóstico diferencial, ¿no? Es, es más extenso y de pronto nos confunde, pero está bueno eso. Por ejemplo, les dejo acá el link para que se acerquen y lo chusmeen y conozcan que cada enfermedad tiene alguna característica principal y por ahí está bueno para sospecharlas, ¿no? Gracias, Diego.